Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Estamos comenzando con el segundo conversatorio sobre innovación tecnológica popular. El día de hoy vamos a charlar sobre innovación abierta y economía circular con nuestros tres invitados. Tenemos a Lucas Becerra, a Sebastián Carenzo y Marcelo, que van a estar contándonos cuál es la experiencia que están llevando adelante en el Laboratorio de Innovación Abierta de Economía Circular de la Universidad Nacional de Quilmes. Lucas es licenciado en Economía y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y CONICET, y es miembro del Laboratorio de Innovación Abierta y Economía Popular. Sebastián Carenzo es antropólogo, investigador independiente de CONICET y es quien dirige el LABIEC. Y Marcelo Loto es presidente de la cooperativa Reciclando Sueños de La Matanza, referente de UTRA, que es la Unión de Trabajadores del Reciclado Argentino, y coordina el Consejo Asesor del Laboratorio de Innovación Abierta y Economía Circular. Les agradecemos mucho por aceptar la invitación en este segundo conversatorio para contarnos la experiencia que vienen desarrollando en la Universidad de Quilmes y en conjunto con la cooperativa de La Matanza. Y también le agradecemos a todos y a todas los que están participando de YouTube de la subsecretaría. Así que bueno, sin más, les damos la palabra a nuestros invitados para Laboratorio de Innovación Abierta y Economía Circular. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos muchísimo la invitación a este espacio para poder compartir un poco la experiencia que estamos desarrollando en la LABIEC. Queríamos, antes de comenzar, señalar que el LABIEC en realidad es un instrumento que nosotros decidimos crear para enmarcar una labor previa de muchísimos años que venimos desarrollando en conjunto con la cooperativa Reciclando Sueños y Marcelo en esto de buscar, canales de innovación que den lugar justamente a prácticas populares que existen, que están presentes en los territorios y que muchas veces justamente no son reconocidas ni valoradas en términos justamente de innovación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer una breve presentación para que, enmarcar un poco cuál es el trabajo que estamos haciendo, antes de pasar la palabra a mis compañeros. Quisiera entonces comenzar por compartir, ahí supongo que se está viendo la pantalla, compartir justamente qué es lo que estamos trabajando, actualmente en el LABIEC. Para comenzar, solamente dar una breve, una breve caracterización de qué es esto de la economía circular. Es un nuevo paradigma acerca de cómo justamente construir sistemas de producción, distribución y consumo que propone un desplazamiento de lo que es el modelo mainstream, el modelo, dominante justamente de producción, distribución y consumo en la economía, que es denominado como el modelo lineal. Este modelo lineal justamente se basa en la extracción de materias primas, su transformación, y comercialización en términos de esferas de consumo, y luego descarte, como basura, por lo tanto vuelve, en este caso, al ambiente, a los entornos, naturales, pero ya, como una externalidad, como un residuo. En este sentido, el proceso, de economía lineal se puede pensar justamente como una distribución dominante, en el campo de la economía, contemporánea, y la propuesta de la economía circular justamente pasa por reaprovechar los flujos de materia y energía para construir entonces bucles, ¿no? De retroalimentación que puedan justamente nutrir los procesos productivos utilizando menos, recursos naturales extraídos, en términos de materiales vírgenes, y reaprovechar justamente aquellos residuos que serían externalidades del proceso, externalidades negativas del proceso, que puedan justamente alimentar estos bucles. Ahora bien, esto es una caracterización muy simple, esto es una propuesta que está siendo desarrollada en este momento con mucho énfasis en países del norte global,
digamos, o sea, y también con la excepción de países como China, que tiene todo un plan, digamos, o sea, de reconversión de sus estructuras productivas en términos de economía circular. Sin embargo, justamente la economía circular en nuestros contextos, digamos, o sea, de países del sur global y especialmente, digamos, en Latinoamérica, tiene un desarrollo muchísimo menos avanzado y principalmente, digamos, o sea, lo que abre es una serie de interrogantes y de incógnitas acerca de cómo justamente materializar estas propuestas, atendiendo a digamos, a las particularidades que tenemos en nuestros territorios, como por ejemplo, digamos, o sea, casi un 50% de fuerza de trabajo digamos, o sea, que está dentro de lo que se considera, entre comillas, la economía informal. Por lo tanto, digamos, o sea, hay que ver cómo son esas integraciones, qué pasa con las dinámicas de producción de empleo y qué pasa justamente con el desarrollo de la economía circular en ambientes que no tienen un alto nivel de formalización de sus sistemas jurídicos normativos. Es decir, hoy en día no tenemos, digamos, demasiadas herramientas que estén pensadas en términos de esta transición para la economía circular, sino que justamente la gran mayoría del bagaje normativo y jurídico y de política, digamos, productiva está orientado en función de lo que era el modelo previo de economía lineal. No obstante, justamente como esta propuesta está teniendo cada vez más llegada, digamos, o sea, en términos de lo que es su incidencia, en términos de agenda pública, lo que vemos es que hay una creciente apropiación del término y un creciente uso del término. Sin embargo, a veces hay, digamos, o sea, una especie de laguna, un salto entre justamente el uso del término en términos más retóricos y, digamos, o sea, lo que pasa en relación a el campo, digamos, o sea, de las experiencias empíricas. Dicho esto, digamos, o sea, lo más parecido, digamos, o sea, que tenemos en países como el nuestro, vinculados a una estrategia de economía circular, una materialización de esa estrategia de economía circular, está dada principalmente por el reaprovechamiento de los residuos. Y en este sentido, lo que son los modelos de gestión integral de los residuos sólidos urbanos es algo, digamos, o sea, que en una etapa, digamos, o sea, más próxima, digamos, en una etapa temporal de mediano plazo, podría, digamos, aproximarse a justamente generar algún tipo de estas estrategias. Nuestra intención, digamos, o sea, de la BIEC es justamente colaborar en esta transición, pero en esta transición no en términos de la extrapolación de las ideas y los marcos conceptuales y, digamos, o sea, los aprendizajes que se hacen en países desarrollados, que tienen otras condiciones, digamos, sino justamente cómo podemos pensar en una economía circular de base, digamos, o sea, popular, pensando justamente en cómo empoderar a aquellos sectores que hoy están súper presentes, digamos, en las economías con las que estamos trabajando, pero que justamente tienen un problema, digamos, en términos de su reconocimiento o de su formalización. Si nosotros pensamos, digamos, en el modelo de gestión integral de los residuos, vemos que hay como una jerarquía, digamos, o sea, de acciones en la cual una de las que nos parece importante, digamos, o sea, detenernos ahora es la etapa de la valorización. ¿Cómo se pueden desarrollar procesos de valorización de los residuos que hoy se descartan? En este sentido, tenemos que atender a un dato, digamos, importante, que me parece importante para destacar acá, que tiene que ver con justamente la existencia de una población de recicladoras y recicladores de base muy importante en América Latina. Se estima más o menos que es entre el 1 y el 2% de la población del continente que está dedicada directa o indirectamente a esta actividad y que presenta, digamos, o sea, un problema central en términos de una estrategia de economía circular y una estrategia de valorización de los residuos en términos de economía circular. Acá, digamos, el dato clave es, no es tanto un problema de integración, porque de hecho, digamos, a partir de su trabajo cotidiano, muchos de estos, o la gran mayoría, digamos, o sea, de esta población está, de hecho, integrada en los circuitos económicos, porque aportan justamente entre el 50 y el 90% de los materiales reciclables que son clasificados todos los, digamos, o sea, de gran crecimiento en nuestro continente. El problema, digamos, está justamente en cómo se distribuyen, digamos, o sea, los beneficios de la participación en esa cadena de valor. Porque si bien, digamos, aportan entre el 50 y el 90% de los materiales, solamente reciben en promedio el 5% de los ingresos generados en esa cadena de valor. Entonces, justamente, la cuestión está en cómo distribuir a lo largo de esa cadena todo este proceso, digamos, o sea, de producción y apropiación de valor que se distribuye, digamos, en esa cadena. En este sentido, si vemos, digamos, la situación de los recicladores de base en términos de los procesos de valorización, vemos que justamente hay un sesgo que es
que no están siendo reconocidos como un actor productivo, digamos, o sea, sino que se ve como un problema, digamos, o sea, de política social, un problema de cómo atender, digamos, a la cuestión del trabajo, digamos, o sea, de la creación de autoempleo, etcétera, cosas que, digamos, o sea, desde luego son muy valiosas, pero menos, digamos, o sea, políticas destinadas a justamente empoderar y a construir a este actor como un actor central, ya que están proveyendo, digamos, o sea, básicamente el trabajo requerido, el trabajo socialmente necesario para cubrir ese primer eslabón de la cadena de valor del reciclaje, que es hacerse de los materiales reciclables, es decir, saber cómo recuperarlos, cómo clasificarlos, cómo acondicionarlos y entonces ponerlos a disposición justamente de eslabones de transformación y de producción. Tenemos que pensar, digamos, o sea, cuál es esta situación. Si atendemos esta situación, decía, el 44% de las cooperativas de recicladores no cuenta, digamos, o sea, con apoyos gubernamentales para realizar su labor, sino que solamente dependen de su capacidad para poder recuperar material y comercializarlo en un mercado que ahora vamos a ver tiene sus particularidades. Y de aquellas que reciben apoyo, solamente el 20% está dedicado a financiar infraestructura productiva. El resto, digamos, o sea, son programas, de asistencia social, generalmente, digamos, o sea, complementos salariales de ingresos o otro tipo de, digamos, de ayudas sociales que están dirigidos a esta población. Si nosotros atendemos a cómo es, digamos, o sea, los procesos de construcción, de valorización, digamos, de producción de valor, vemos que en rojo, digamos, o sea, tenemos la valorización tradicional, que es la recolección de residuos tradicional sin reciclado, es decir, digamos, o sea, no es una economía de flujo, sino que es una economía de stock. Es una economía que genera rentabilidad cuanto mayor cantidad de residuos se entierran, digamos, o se depositan en vertederos. Y por otro lado, tenemos otro circuito, que es el circuito que los cartoneros, digamos, allá por los inicios de 2001, permitieron, digamos, visualizar con mayor relevancia y de ahí construir, digamos, su empleo, construir, digamos, unidades productivas, etcétera, que es justamente el circuito del reciclado. Es decir, la posibilidad justamente no de construir stocks, sino de construir flujos y crear valor. Cuanto más, digamos, o sea, circulación tiene el material en ese flujo de reutilización, más valor genera. Ahora, en un sentido, digamos, o sea, o en uno de los circuitos, esto es considerado como un servicio público, por lo tanto es un servicio que tiene presupuestos, que se maneja con presupuestos preacordados, con contratos y licitaciones a 20 años. En cambio, en el otro, digamos, es básicamente está pensado como una práctica emprendedora, es decir, como, digamos, o sea, hay distintas unidades que, bueno, que sobreviven en un mercado, digamos, que es un mercado oligopólico, en el cual la formación de precios no está manejada por los recuperadores en términos de cómo hacen para justamente viabilizar sus unidades productivas. En este sentido, la cuestión de la innovación tecnológica siempre es traída, digamos, en la mesa, en la cuestión de, bueno, entonces lo que hay que hacer es agregar valor al trabajo de los cartoneros y para eso, digamos, o sea, justamente tenemos que hacer una inyección de tecnología vía innovación. Esto nos lleva a pensar en dos narrativas que cuando confluyen, digamos, o sea, vamos a ver, definen quiénes, cómo, cuándo y dónde pueden ser considerados innovadores, en relación a los residuos, que tiene que ver, uno, con la idea, digamos, o sea, de esta idea, digamos, esta metáfora de que la basura es un tesoro no descubierto, bueno, fue descubierto, entonces a partir de ahora de la basura se puede extraer valor digamos, en forma permanente o en forma indiscriminada. Esta es la idea de que cualquier residuo, digamos, o sea, en potencia puede ser valorizable. En aquellos residuos que todavía no se sabe cómo valorizarlos, bueno, el complejo de ciencia y tecnología aportará los medios necesarios como para que eso en algún momento pueda ser valorizado y pueda ser considerado una fuente de valor. El segundo modelo es el modelo lineal, pero no digamos, de economía, vinculado al modelo de economía lineal, el modelo lineal de innovación, en el cual o hay centros de innovación que generan per se innovaciones y que luego, digamos, se transfieren a las unidades productivas en forma, digamos, o sea, natural, u otro es, digamos, unidades productivas que están buscando competir en el mercado y que entonces van a traccionar el desarrollo de innovaciones para tratar, digamos, o sea, estos nuevos desarrollos. La cuestión es que, básicamente, en términos generales, digamos, el criterio que está asignando la importancia tanto en el campo de la innovación como en la gestión de los residuos es el mercado. Todo se organiza en función de la capacidad justamente de construir nichos de mercado para nuevos, digamos, o sea, procesos, para nuevas formas de tratamiento de los residuos. Y en esto está muy vinculado, por eso les decía, esta poderosa metanarrativa que define justamente, bueno, qué conocimientos son los que vale la pena desarrollar, qué tipo de tecnologías se pueden, digamos, transferir y qué experticias van a ser reconocidas. Digamos, en el marco de la BIEC, nosotros apostamos justamente para pensar qué otro tipo de experiencias de innovación pueden salir de aquellas que están justamente
siendo desarrolladas actualmente por empresas, digamos, o sea, con explícitos fines de mercado, por instituciones de ciencia y tecnología que no trabajan, digamos, en dinámicas colaborativas con las experiencias del sector de los recuperadores de base, o, digamos, directamente la acción individual y más atomizada de emprendedores tecnológicos que buscan conectarse, digamos, o sea, en forma uno a uno con estas experiencias. En ese sentido, nuestra idea, digamos, o sea, fue justamente trabajar en el repertorio, digamos, o sea, existente de innovaciones tecnológicas que las cooperativas vienen desarrollando en los últimos años y que pueden justamente ser pensadas en términos de la propuesta de economía circular. Digamos, en principio, justamente prácticas de innovación y valorización de hecho de los residuos que muchas veces se realizaron, bueno, muchas veces no, en su totalidad se realizaron básicamente con independencia del vínculo con otros actores sociales, especialmente aquellos que, digamos, revisten prácticas, digamos, en el mundo de la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que decíamos era, estas innovaciones existen, que están, digamos, o sea, muy poco acreditadas y muy poco reconocidas, digamos, o sea, justamente como innovaciones. Vamos a trabajar, digamos, solamente mostrando algunos ejemplos. Tenían que ver con taxonomías de clasificación de los materiales, que no necesariamente son las taxonomías que tanto, digamos, el sistema de ciencia y tecnología como, digamos, o sea, la propia industria genera. Muchas veces, digamos, o sea, se correlaciona, pero a veces también generan sus propias taxonomías de clasificación que son igualmente efectivas, como, digamos, diseñan logísticas de recolección en territorios densamente poblados. En particular, hoy, digamos, o sea, nos parece importante trabajar en una fracción de residuos particular, que son justamente aquellos materiales que no tienen mercados, digamos, adecuados donde ser comercializados, porque son muy pequeños o porque son, digamos, demasiado explicar, digamos, esto bien, que más o menos, digamos, o sea, en forma estimada, pueden llegar a representar hasta el 60% de los materiales que, digamos, circulan por estos circuitos de gestión de residuos, que son materiales plásticos, materiales celulósicos, etcétera, que no tienen mercado donde ser comercializados. Sin embargo, por su volumen, digamos, o sea, y a veces por, digamos, las propias características de ese material, suponen, digamos, o sea, un riesgo en términos socioambientales muy importantes y por lo tanto creemos que la mirada, digamos, o sea, pública acerca de los procesos de innovación y los procesos de economía circular debería apuntar casi exclusivamente, digamos, o sea, a pensar qué hacer con este tipo de reciclables, que de nuevo es una fracción muy importante de la cantidad de residuos que se generan actualmente. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que es el del poliestireno expandido, o el Tergopor, como es el nombre comercial que más se lo conoce, en el cual se desarrolló, digamos, primero un proceso térmico, pero después terminó siendo un proceso mecánico para desarrollar perlas de EPS, para hacer, digamos, alivianado de hormigón. Este es un desarrollo que la cooperativa logró transformar un residuo, digamos, o sea, que no tenía mercado, en justamente un nuevo producto comercializable y al mismo tiempo trabajar con los grandes generadores que están produciendo, digamos, o sea, este residuo en términos de ofrecer justamente dentro del servicio que la cooperativa presta al gran generador como un tratador responsable, digamos, o sea, y sustentable de sus residuos, el servicio al gran generador como un tratador responsable, digamos, o sea, y sustentable de sus residuos, el servicio de la trazabilidad, que permite indicar qué cantidad de material y de qué toneladas de ese material fueron reincorporadas en circuitos productivos. Otro, digamos así, ejemplo son los multilaminados multiplásticos, en el cual acá no se llegó todavía, digamos, a hacer un trabajo, digamos, de comercialización, porque justamente se buscó otro tipo, digamos, o sea, de camino, que es la vinculación de este tipo de desarrollos con experiencias de construcción de materiales para los programas de viviendas sociales. Entonces, acá hay toda una etapa de experimentación para ver en qué medida con estos materiales se pueden desarrollar placas y, digamos, tejas, placas para techado, que implica justamente la puesta en acto de un montón de capacidades de experimentación y diseños que son desarrolladas desde la cooperativa con apoyo, digamos, o sea, de la VIE, que en esto nosotros
trabajamos como una interfase que va apoyando, digamos, o sea, la iniciativa que va llevando la cooperativa adelante y que justamente, digamos, implica desde la etapa de experimentación y pruebas con distintas aleaciones de materiales hasta la construcción, como ven ahí en la foto que está en la parte de abajo, de máquinas de cero, digamos, o sea, que nos permitan justamente pasar ya a etapas de prototipos, o sea, preindustriales de este tipo de materiales y este tipo de transformaciones. El tercero, digamos, de los ejemplos tiene que ver con la madera de pallet no normalizada, justamente que no, la madera de pallet no normalizada, justamente que no tiene mercado, no se puede comercializar y que entonces dentro de esta estrategia que ahora vamos a ver en un segundo, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar justamente, digamos, materiales constructivos, en este caso tiranterías para hacer cabreadas y sostener justamente techos elaborados, como veíamos antes, con los multiplásticos multilaminados. Entonces, en este sentido, lo que denominamos, digamos, o sea, un poco a propósito, como esta I+D cartonera, está, digamos, o sea, vinculada con lo que es nuestra, digamos, o sea, propuesta teórico-conceptual de los sistemas tecnológicos para el desarrollo inclusivo sustentable que desarrollamos en el Instituto de Estudios sobre Ciencia y Tecnología en la UNCI a partir de los trabajos del doctor Hernán Thomas y que nos sirven, digamos, o sea, justamente para pensar en qué manera, digamos, o sea, toda la propuesta de economía circular puede justamente ser informada por esta otra propuesta desarrollada, digamos, o sea, en nuestro medio y atendiendo justamente a las particularidades de su implicación, su implementación en territorios, digamos, o sea, complejos, digamos, metropolitanos, de ciudades intermedias, etcétera, en nuestro país. En este sentido, la estrategia, digamos, o sea, de abordaje implica justamente pensar en que las problemáticas, digamos, de economía circular en sí mismas, digamos, o sea, no, digamos, vinculadas a los residuos, no, digamos, o sea, no tiene sentido justamente trabajar en aislamiento, en forma atomizada, sino que justamente es vincularla con problemáticas más amplias que tienen que ver con la producción de hábitat y justamente vincular la gestión de los residuos y la producción de materiales constructivos para hábitat en términos de una única, digamos, o sea, acción coordinada. En este sentido, la idea, digamos, es que los bucles, digamos, no solamente son bucles de materia y energía, sino que también son bucles tecnocognitivos, es decir, de desarrollo de capacidades y justamente de satisfacción de demandas y de derechos, digamos, que las poblaciones con las que trabajamos, digamos, o sea, están demandando en forma histórica. Este es solamente un gráfico para pensar, digamos, o sea, la articulación entre la industria, los grandes generadores, los municipios, las instituciones de ciencia y tecnología, los barrios populares y las cooperativas, por ejemplo, en la que nosotros estamos trabajando como una estrategia más a largo plazo. Pensar, digamos, o sea, justamente en esta I+D de materiales constructivos sin mercado, cómo pueden transformarse desde una externalidad para una empresa, digamos, o sea, productora, digamos, o sea, una manufactura productora de otros bienes en los cuales esto es un residuo, cómo se pueden transformar a partir del vínculo con estas experiencias de I+D popular y cartonera, digamos, o sea, sobre estos procesos, en justamente soluciones, en materiales constructivos que permitan, digamos, o sea, desarrollar soluciones para problemas de vivienda y hábitat en barrios populares. Estos son algunos de los flujos con los que estamos trabajando actualmente, algunos tienen mayor desarrollo, otros menos, digamos, o sea, pero estamos avanzando en esa forma, digamos, en forma paralela. Entonces, la cuestión como pregunta, digamos, o sea, para aprovechar para tirar acá, tiene que ver con justamente qué dinámicas tecnocognitivas tanto habilitan o cuáles inhiben las prácticas de innovación e incubación popular. Entonces, en este sentido hay una serie de cuestiones que nosotros fuimos trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de dinámicas de construcción de problemas que sean, digamos, dinámicas colaborativas, que incluyan digamos, a los actores de los sectores populares con los que estamos trabajando, no como beneficiarios, digamos, no como soporte territorial de los procesos, sino en la propia formulación de cómo son, digamos, esos desarrollos. De hecho, lo que estamos trabajando con los barrios y la cooperativa es en el codiseño de esos desarrollos que se hacen a partir de los residuos. De qué tipo de aprendizajes vamos a generar, y no aprendizaje solamente para los colectivos con los que trabajamos, sino aprendizaje para los propios equipos de científicos y tecnológicos que están, digamos, o sea, trabajando en esta clave, porque tenemos que reaprender a trabajar juntos, tenemos que reaprender a trabajar en dinámicas colaborativas. Entonces, en este tipo de espacios justamente sirven para el entrenamiento de nuevos integrantes de los equipos, para el entrenamiento,
de nuestros referentes, digamos, o sea, en los territorios que tienen amplios, digamos, posibilidades de desarrollar competencias en términos de dinámicas de investigación, incluso en los espacios y en los territorios, y que puedan justamente vincular ambas cosas en sinergias, digamos, o sea, más potentes. En este sentido, lo que pensamos, digamos, justamente es que el formato que tenía que tener, digamos, nuestro laboratorio era un laboratorio abierto, es decir, un laboratorio que no esté integrado solamente por representantes de las universidades, digamos, de los centros de ciencia y tecnología, sino justamente un laboratorio que incluya, digamos, o sea, a las personas con las que nosotros nos vinculamos, del mundo, digamos, de la producción, del mundo, digamos, del asociativismo, que puedan, digamos, o sea, también definir cuáles son las líneas de acción que vamos a desarrollar dentro de este espacio. Pensar justamente en qué medida, digamos, o sea, podemos aprovechar este interés que hay acerca de la economía circular para poder hibridarlo, digamos, justamente con otro tipo, digamos, o sea, de perspectivas que tienen que ver con el desarrollo de sistemas tecnológicos para el desarrollo inclusivo y sustentable, para pensar, digamos, o sea, de qué manera podemos romper la atomización y el aislamiento que muchas veces tienen estas iniciativas en términos de justamente problemas socioambientales más amplios. ¿Y por qué desde abajo? Justamente porque pensamos que, digamos, lo que nos une, digamos, o sea, en términos de este tipo de exploración y de dinámicas, tiene que ver con poder empoderar y poder reconocer, digamos, justamente a los sectores populares como parte, digamos, constitutiva del desarrollo, digamos, o sea, de innovaciones tecnológicas en la actualidad. Y por eso, digamos, justamente nuestra propuesta, digamos, o sea, es pensar en términos de una economía circular desde abajo, digamos, no una economía circular que lo que genere son nuevos nichos de mercado para que sean apropiados por los mismos actores que hoy en día, digamos, o sea, se apropian de los mayores beneficios de la cadena de valor del reciclado, sino justamente cómo hacemos para intervenir, digamos, o sea, en ese diseño de la cadena de valor y cómo en esa intervención en el diseño de la cadena de valor podemos generar espacios para justamente que las organizaciones de recuperadoras y recuperadores urbanos puedan justamente apropiarse de esos espacios y puedan también protagonizarlos y que no queden excluidos, digamos, en términos solamente de la clasificación y la recuperación de materiales, que son justamente las tareas más perdón, las tareas más alienantes dentro de esta cadena de valor. Yo, digamos, entonces dejaría por aquí y le pasaría, digamos, la palabra a mi compañero Marcelo Loto para que cuente un poco, digamos, o sea, cómo es la perspectiva de trabajo desde la cooperativa en función de su participación en el ABIAC. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que después que habla Seba es difícil porque deja muy, muy alta siempre la vara. Nosotros como cooperativa, digamos, como grupo de compañeros cartoneros, empezamos a trabajar eh, primero empezamos porque necesitamos construir nuestro empleo. Y lo que fuimos haciendo en ese sentido fue primero crear nuestro empleo para desde la basura empezar a generar nuestro sustento diario. Pero después veíamos que había un montón de cosas que podíamos ir mejorando, que podíamos ir, para que se den una idea, nosotros en el año 2001, 2002, 2003, nos decían cartonero porque básicamente lo que más se juntaba era cartón. Pero en ese momento nosotros al plástico le decíamos PVC. Para nosotros todos los plásticos eran PVC. Juntábamos PVC y el que nos compraba PVC. Y después lo que hacía era separarlo a plástico por plástico y venderlo. Y así ganaba mucho más dinero que nosotros. Y en ese sentido fuimos experimentando, fuimos tratando de buscarle la vuelta como para ganar un pesito más. Entonces, todo estaba centrado en eso. Nosotros vemos tirado el tergopol en los centros comerciales y nos volvemos locos porque es mucha cantidad y nadie se lo lleva porque no se puede vender, porque nadie lo compra. Entonces, y así nos pasa con un montón de cosas. Por eso yo siempre
siempre digo que los términos de economía circular, nosotros lo llamábamos de otra manera siempre, ¿no? Le decíamos, nosotros todo lo resumíamos con el reciclado y con la puesta en, y el valor agregado que le íbamos dando cada vez que íbamos agregando algún poquitito, de alguna separación, algún proceso más. Entonces, la cuestión que nos fuimos dando cuenta también que dentro de la basura, como bien decía Seba ahí, más del 50% de los residuos que son considerados reciclables hoy no se reciclan. Y bueno, ahí fue que empezamos a pensar en buscarle valor, buscarle mercado, buscar dónde vender esos materiales, qué hacer con esos materiales. Y lo primero que hicimos es cometer el error que se comete comúnmente, que había gente que venía y nos decía, el mejor residuo es el que no se produce. Y yo repetía eso, el mejor residuo es el que no se produce y tenemos que reducir. Y cada vez que yo decía eso, mis compañeros me miraban y decían, pero si reducen la cantidad de materiales que van a la basura y que nosotros no podemos vender, es un problema. Entonces empezamos a plantear esto de que se tenía que volver a usar los materiales y que toda la gestión de los residuos tiene que ser responsable. Digamos. Nosotros no creemos que haya que dejar de hacer vasos descartables, que haya que las botellas sean retornables. Creemos que tiene que haber todo eso, pero que los residuos tienen que ser gestionados de una manera correcta. Nosotros creemos que, y para el laboratorio, le viene a dar sentido a todo lo que nosotros hacíamos de manera autónoma. Nosotros tratábamos de buscar procesos para poner en valor algunos materiales que no lo tenían, pero si lo hacíamos como cartonero, nos pasaba que, bueno, nos dice un cartonero, ahora, lo que logramos hoy es que desde la universidad, desde los compañeros que han podido estudiar, nos dan un sustento científico a lo que nosotros hacemos todos los días prácticamente. Eso para nosotros es muy, muy importante porque también lo que nos pasó es que en algunos casos, a veces venían algunos compañeros que venían también desde el sector científico, académico, y nos proponían ayudarnos no sé, todos nos querían hacer el carro de los cartoneros. Todos venían a ayudarnos a hacer, nos querían hacer la mesa para la separación y nosotros lo que necesitábamos era poder hacer, agregarle valor y tratar de industrializar los materiales. O sea, creíamos que teníamos que tener apoyo en lo que ya veníamos haciendo y no que nos vengan a plantear nuevas experiencias y nuevos procesos para hacer cosas que hoy nosotros no teníamos sentido. Y muchas veces lo que nos pasaba era que nosotros siempre planteamos que esto tiene que tener una salida por la política, porque el trabajo que nosotros hacemos de valorización, ese trabajo no tiene que pagar el otro que hacemos de recolección. Por eso es muy importante poner blanco sobre negro algunas cosas, digamos. Nosotros creemos que en la gestión que se hace de los residuos, hoy se hace una gestión que, como bien decía Seba ahí, la cuestión de que se extrae, se produce
se consume y se tira, y tiene una lógica porque se paga por kilo de basura enterrada. Nosotros creemos que tiene que ser un sistema donde tiene que haber una responsabilidad del que produce, una responsabilidad del que compra el producto, una responsabilidad de los que recolectamos y transformamos, y que la valorización es aparte de todo ese sentido. Por eso creo que es muy, muy importante, porque si no nosotros lo que hacíamos era llevarle los materiales a la industria, y la industria es la que cierra el circuito. Y nosotros creemos que es muy importante que nosotros podamos, aparte de recolectar, transformar e industrializar los residuos para transformarlo en materia prima, pero esa es una parte en la que estamos trabajando, y que siempre desde la política y desde la academia nos plantearon que con eso tenían que pagar nuestro trabajo de recolección. Y nosotros decimos que no, nosotros decimos que la recolección tiene que ser considerada un servicio público, y esto que nosotros hacemos es transformar lo que se recolectó en forma diferenciada después que los vecinos lo separaron, pero que no tiene nada que ver un trabajo con el otro. Esto creo que es muy, muy importante. Por eso ahí Seba, cuando explicaba lo de los circuitos, digamos, de la basura, hoy se está estoqueando en algún lado mucha basura y se paga por kilo, por eso se estoquea. Nosotros lo que creemos es que hay que pagar por quien quien entierra menos, digamos. O sea, nosotros que logramos que se entierre menos cantidad de basura, tenemos que cobrar lo mismo o más que lo que cobran para enterrar. Entonces, el laboratorio a nosotros nos sirvió para poder hacer todos estos planteos, y bueno, hacerlo también en los ámbitos de la academia, donde hoy se están formando algunos compañeros que seguramente se van a formar con otra cabeza, a partir de estas experiencias y de estos grupos de compañeros que digamos, logran vincular el trabajo académico con el trabajo práctico en el mismo nivel, digamos, y que para nosotros es muy bueno porque nos subió el precio, digamos, de nuestro trabajo. Antes era muy difícil que, no sé, yo la primera vez, que siempre lo cuento, por ahí algunos ya me escuchó, siempre cuento que la primera vez que fui a la universidad no sabía si me iban a dejar entrar, porque nosotros no teníamos idea de lo que era la universidad. Y yo decía, y me dice, sí, venía al aula tal, y yo, el aula tal, y yo no. Entonces, creo que este laboratorio también lo que hace es acercar, digamos, a la realidad un poco también a la academia que bueno, seguramente los compañeros que vengan van a ser un poco más, más inclusivos. Así que creo que eso es lo que yo puedo contar un poco desde lo que nos pasa a nosotros con el laboratorio, y seguramente en las preguntas van a salir algunas cosas más. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Pasamos a escuchar entonces por último a Lucas Becerra, y ya están poniendo algunos comentarios y preguntas en el canal de YouTube, que ahora en un ratito vamos a retomar para comenzar el debate y el diálogo. Lucas, te escuchamos. Dale, gracias, Ayelen. Bueno, me tocó la parte más fea, que es el cierre de estas dos intervenciones. Me dejaron en la parte institucional del cómo funciona la BIEC. Una primera
aclaración. Seba, ¿me compartís la pantalla? Gracias. Una primera aclaración es que la BIEC está en formación, está creciendo y la idea es integrar más actores, más cooperativas, otras más cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios, municipios, sindicatos y también otras unidades académicas. En principio la BIEC está formado por cientistas sociales, menos un abogado que tenemos por ahí, pero la mayoría somos gente razonable. Entonces, en algún sentido, necesitamos también que la BIEC crezca en capacidades cognitivas diferenciadas, del lado de las ingenierías, del lado de las capacidades tecnológicas artefactuales más rígidas, porque como decías, Marcelo, hace un ratito, una de las cosas que hacemos de la BIEC es desarrollar tecnología. Entonces, si bien podemos tener un diseño colaborativo del lado del soft, de las tecnologías blandas, y una buena parte de las tecnologías de producto y proceso las desarrollan las propias cooperativas, una ampliación cognitiva del lado de los saberes ingenieriles es un aporte que estamos buscando construir. Entonces, yo quería cerrar la presentación en función de un pedido particular que tuvimos cuando nos invitaron, que es, bueno, ¿cómo se hace un laboratorio abierto? ¿Qué significa eso en términos institucionales, pensado desde el sistema de ciencia y tecnología? Que, como saben, es un sistema bastante rígido. Entonces, en principio, un laboratorio abierto es una decisión conceptual y política, pero algún soporte jurídico normativo tiene, y por suerte, por casualidades, digamos, de la vida, la Universidad Nacional de Quilmes tiene un conjunto de estructuras bastante flexibles de instituciones o unidades de investigación, vinculación y extensión que le permiten a estas unidades integrarse con otros. Es decir, que casi por diseño institucional, las unidades de I+D de la universidad son abiertas, son colaborativas. Así que básicamente la plataforma institucional de la universidad nos permitió construir la BIEC, que en términos formales se resolvió con una resolución del Consejo Departamental y que está inscrito, está subsumido en una unidad I+D más grande, que es el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, pero en términos prácticos y operativos, la BIEC posee todos los atributos de una unidad I+D de la Universidad Nacional de Quilmes. Y en términos de apertura, en realidad la BIEC puede ser integrado por cualquier tipo de miembro universitario o no universitario. Eso es una potestad que tiene el director de la unidad, que eleva al departamento los pedidos de inclusión o de exclusión, pero no hay requisitos de inscripción académica. Por lo tanto, podemos armar efectivamente, podemos institucionalizar efectivamente una red multiactoral en términos de una unidad I+D universitaria, ¿no? Y además, en el nivel de vincularse con otras instituciones, también podemos armar convenios y el LABIEC funciona como una unidad de ejecución de esos convenios. La única restricción real que tiene el instituto, el laboratorio, en términos de su apertura, es una cuestión no menor, pero digamos, lo traemos a colación porque es importante, pero digamos, la única restricción real que tiene en términos de su apertura y su capacidad de incluir y de ampliar la participación es quién lo puede dirigir. Y quien lo puede dirigir es básicamente un docente investigador de la universidad, básicamente porque sobre él recaen las responsabilidades legales del laboratorio. Entonces, es un requisito del reglamento de creación de institutos y centros que el director esté vinculado formalmente con la universidad. Pero luego, como ya nos presentó ayer al principio, saben que la BIEC tiene un consejo asesor que es multiactoral, que está creciendo, que se está armando, y el director, el próximo director, no el actual, porque el actual es un director un director normalizador, es un director que le da forma a la BIEC, pero en la próxima elección de director esperamos que ese consejo proponga un director al departamento.
para ampliar los espacios de decisión colectiva dentro de la propia institución. Una cosa más, y ya los dejo y podemos pasar a las preguntas, pero el LABIC no es una institución, no es un espacio dentro de la universidad. El LABIC es un paraguas que involucra espacios distribuidos en los territorios. Un lugar es el edificio del instituto, pero después están los espacios de las cooperativas, los espacios de los municipios, los espacios de los sindicatos. Así que la idea es poder tener un espacio de trabajo colaborativo, de codiseño de tecnologías, de codiseño de problemas, de codiseño de soluciones y de codiseño de políticas de alcance municipal, provincial, regional y nacional, que pueda hacer de lo que de la economía circular una estrategia de desarrollo nacional, ¿sí? Basado en dinámicas que los ingleses dirían bottom-up y que nosotros llamamos desde abajo. Dinámicas de integración de los movimientos sociales, de los actores productivos reales, de lo que Adam Smith llamaría los productores directos, en las estrategias de desarrollo económico nacional. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Se ha sumado hace unos minutitos a este panel un invitado que es nada más ni nada menos que nuestro vicerrector, el doctor Daniel Antenucci. Así que bienvenido, Daniel. No pudo estar desde el comienzo de la charla porque tenía compromisos con el intendente de nuestra ciudad, de General Pueyrredón, pero quería estar presente, Daniel, para decir unas palabras y hablar al respecto. Así que te damos la palabra a vos también, Dani. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Felicitaciones por el desarrollo de este espacio. Lamentablemente, como dijo Ayelen, no pude estar desde el principio porque la universidad está involucrada en la articulación que tiene que ver con el COVID y tratar de generar nuevas herramientas al respecto, y ha propuesto nuevas herramientas para articular con provincia y con nación, y recién tuvimos justamente una reunión con el director de la Fundación Huésped para implementar en Mar del Plata un sistema de seguimiento especial y también un sistema de reconocimiento en negocios y para tener un flujo de datos y ver cómo se comporta la dinámica del virus. Y por otra parte, seguimos trabajando en línea en los centros barriales de emergencia, que seguramente van a servir mucho de plataforma post pandemia, porque desde la universidad se ha generado, ha sido promotor de un tejido de integración social que tiene que ver con los barrios, con las cooperativas, articulando distintas herramientas. O sea, el programa de innovación popular va a poder articular seguramente como herramienta con los centros barriales, por un lado. Por otro lado, estamos participando en una delegación del INAES que está coordinando Mario Cafiero a nivel local, tratando de generar una mesa de articulación entre cooperativas, sindicatos y terceros sectores para generar una plataforma de la economía circular en un tejido local que también seguramente va a articular con el programa de reconocimiento de responsabilidad social que está bajo la órbita de la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica, así como este programa de innovación popular tan novedoso para nosotros y que acá los compañeros seguramente están volcando su experiencia y su trayectoria en este campo que es tan importante, digamos, generando una sinergia social donde la generación de conocimientos quizá está más formalizada en la universidad, pero en la sociedad es tan importante esa generación de conocimientos como en la universidad, en muchas líneas,
y nosotros tenemos quizá el ejercicio de la formalización. Así que, bueno, gracias por este espacio, gracias por estar acá y felicitaciones y disculpas por entrar tan tarde, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Antes de dar lugar a las preguntas y comentarios, quería también contar un poco de que, para aquellos que no lo saben, de que este ciclo de conversatorios sobre innovación tecnológica popular está enmarcado dentro del programa de innovación y producción popular que se creó recientemente este año en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Depende de la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica a cargo de la doctora Vera Álvarez, que también está presente ahí escuchándonos desde YouTube. Y quería comentar de que de algún modo la genealogía o lo que llevó, digamos, a la concreción de este programa y las distintas acciones que estamos llevando adelante desde el programa, es consecuencia de algún modo de distintos encuentros y de distintas reflexiones que hemos compartido con Sebastián, con Lucas, con Marcelo y con parte del equipo de la Universidad Nacional de Quilmes, tanto en el primero como en el segundo, en jornadas que realizamos de innovación tecnológica popular el año pasado, como también aquellos que hemos tenido la oportunidad de ser estudiantes de posgrado de la Maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Quilmes, y aquellos que también hemos podido visitar la cooperativa Sueños Compartidos, que nos ha comentado la experiencia en particular Marcelo. Así que bueno, para nosotros era importante que estuvieran en este conversatorio y de algún modo son parte en esta trayectoria de lo que estamos intentando desarrollar, problematizar y codiseñar y co-construir en Mar del Plata, que es el lugar en el que estamos. Así que aquellos que quizás no conocían esta historia, quería compartirla porque también esto muestra cómo estos espacios, como el PIP, el Programa de Innovación y Producción Popular, son posibles porque se generan estos lazos que se van dando entre actores del territorio, entre las universidades y entre distintos sectores también. Y bueno, como un poco decía Lucas al cierre, a partir de una voluntad política, bueno, como es el caso de lo que está señalando el vicerrector Daniel Antenucci en este momento. Así que nosotros estamos dando nuestros primeros pasos y la idea de estos conversatorios es abrir el juego al debate y ver las experiencias que se están dando en distintos lugares para poder enriquecernos mutuamente. Así que bueno, quería comentar eso porque para nosotros son nuestros invitados especiales. Y abrir ahora, bueno, yo tengo algunas preguntas, pero no quiero acaparar, así que vamos a comenzar, si les parece bien, con algunos de los comentarios y preguntas del canal de YouTube, que ya hay varias. Vamos entonces a ver, alrededor de 53 personas están participando. Y algunos de los comentarios, bueno, gente de distintos lugares que los saludan, que agradecen. Muchos de los que están participando también son parte de los 27 ideas proyecto de innovación tecnológica popular COVID-19 que fueron seleccionadas en la convocatoria que realizamos este año. Y este ciclo de conversatorios es una de la serie de actividades, dispositivos y talleres que estamos acompañando en el proceso de incubación de estos proyectos sociales. Bueno, hay comentarios positivos. Ariana Bazán dice: estoy escuchando a Sebastián Carenzo y no dejo de pensar en lo concentradas que están las industrias que fabrican envases e insumos industriales, Siderar, Tetrabric, Solvay, Indupa. Muy interesante los aportes. Alex de Morón, varios saludan. Bien, bueno, dicen muy buena la introducción que realizó Sebastián Carenzo. Y Ariana Bazán hace la primera pregunta que dice: ¿qué tipo de residuos o materiales que hoy no se aprovechan son los que ofrecen mayor potencial de ingreso a las cooperativas?
No sé quién quiere responder. Creo que, Marce, vos podrías empezar, ¿no? Responder eso. Sí, mira, hoy hay, como decíamos, más del 50% de los materiales que son reciclables y no tienen mercado, digamos. Hay mucho en el caso de la madera, hay mucha madera que se puede poner en valor. Nosotros estamos trabajando en alguna línea de esa. Lo textil, los neumáticos, digamos, hay muchos residuos que hoy no tienen mercado y por eso llenan los basurales a cielo abierto mayormente, los residuos sanitarios también, pero esto hay mucho tirado en la calle, se hacen microbasurales o basurales más grandes, pero básicamente esos residuos son los que nosotros vemos que tienen un potencial muy grande, ¿no? El caso de la madera, los textiles y los neumáticos. Creo que ahí hay mucho potencial para poder trabajar. Yo solamente, Aye, para complementar un poco lo que señalaba Marcelo, la pregunta, digamos, o sea, es muy atinada porque justamente lo que estamos tratando, digamos, de hacer en este trabajo colaborativo en el marco del LABIEC es justamente desestabilizar cuáles son las categorías actualmente, digamos, o sea, disponibles para poder clasificar los residuos en reciclables y no reciclables. Porque justamente, digamos, esta definición es una definición que está dada por el mercado actualmente. Es reciclable aquello que tiene mercado. Y no es reciclable todo lo demás, pero en realidad lo que estamos viendo es que en realidad sí hay formas de generar procesos de reintroducción de esos materiales como insumos nuevamente en los circuitos productivos y que justamente creemos que la universidad pública, digamos, y el sistema público de ciencia y tecnología tiene que colaborar en ese proceso de recategorización de los residuos justamente para pensar, digamos, o sea, en estas nuevas posibilidades. La verdad es que no se sabe, digamos, o sea, cuáles son los que potencialmente tienen más posibilidades de transformarse en este caso, digamos, o sea, en ingresos para las cooperativas. Y para eso justamente hay que hacer trabajos de investigación y desarrollo y esos trabajos de investigación y desarrollo tienen que ser financiados. Entonces, lo que estamos tratando de intervenir es justamente con los grados de libertad que tienen los actores para poder desarrollar estas estrategias de I+D. Actualmente, digamos, a cualquier cooperativa que, por ejemplo, se dedique a copiar, como pasó, digamos, o sea, con el caso de Reciclando Sueños, materiales que no tienen mercado en su galpón, cualquier, digamos, o sea, funcionario, investigador, etcétera, lo que diría es, eso es un contrasentido. ¿Para qué estás acumulando un material que en realidad no podés vender? Lo que sucedió, digamos, en el caso de Reciclando Sueños es que acumulaban ese material porque pensaban que en algún momento iban a generar un proceso para poder transformarlo. Digamos, estamos hablando justamente de ese tipo de prácticas, ese tipo de disposiciones, digamos, o sea, son las que son necesarias para generar procesos innovadores disruptivos. Y eso son justamente lo que queremos apoyar en términos de pensar cuáles son las estrategias para poder reclasificar entonces y recategorizar los residuos. Esto implica, por ejemplo, trabajar junto con la industria, pensar cuáles son, digamos, o sea, los residuos que hoy está generando y cuáles podrían tener mayor potencialidad para integrarse en estas dinámicas de I+D. Esto supone justamente trabajar, de nuevo, repensando qué es lo que hoy consideramos socialmente como reciclable y qué es lo que consideramos socialmente como no reciclable. Bien, muchas gracias. Continúo leyendo algunos comentarios. Analía Fernández Jiménez dice, un gusto escuchar a Marcelo. María Alejandra Pastor dice, es un dilema lo que plantea Marcelo, pero la reducción sigue y tiene que ser el objetivo. El consumo con gasto de energía y recursos no renovables no es admisible. Mecanopedia Popular dice, Marcelo claro y conciso siempre. Grande Marce. Alejandra Pastor dice, gestión integral desde la participación ciudadana, los materiales recolectados deben estar mejor pagos. Es abusivo el pago por materia prima fundamental que da rédito a las empresas. Las externalidades las seguimos pagando todos y no quienes deben. Además, Paola Reteña dice, el camino es la vinculación de la economía circular con la economía colaborativa, pregunta.
Sí, ¿Querés que esta la responda yo? dale. Eh, Tengo igual una em- institucional para vos también, Lucas, no te preocupes. sí, los vi. Tengo en paralelo que al Jitsi estoy viendo en YouTube. Eh, eh, en principio, hay todo un tema de las visiones sobre lo que es economía o las economías, porque economía colaborativa es una derivación de lo que se llama share economy, que un concepto europeo más bien anglosajón, que no sería exactamente lo que nosotros estamos planteando cuando hablamos de colaboración. Cuando nosotros hablamos de colaboración, estamos hablando más bien de asociativismo, de codiseño de problemas y codiseño de soluciones entre actores heterogéneos y de mover, si se quiere, o desplazar lo que sería el locus de la innovación tradicional de la política de ciencia y tecnología. El locus de la innovación tradicional es la empresa privada maximizadora de beneficios, que además tiene un sesgo innovador, que en Argentina es más o menos el 1% de la población de empresas existentes, antes del COVID, ahora no sé cuántas quedan. ¿Sí? Pero básicamente es un tipo de empresa que exporta, cambia su acervo tecnológico, innova en producto, invierte en I+D. Eso en términos de cantidad de empresas son más o menos en Argentina unas 5.000. Esto es relevado por la Universidad Nacional de San Martín. Pero si queremos construir estrategias de producción más abarcativas, más generalizadas, más sistémicas, donde podamos incluir otros actores productivos, pero que no son reconocidos como tales, entonces hay que cambiar el foco del policy making, hay que cambiar el foco de qué es lo que entiende la política pública como un receptor o un mal llamado beneficiario de la política. Ese es otro nivel de trabajo del laboratorio, en realidad es un nivel de trabajo del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y Tecnología que llevamos hace más de 10 años y que el laboratorio toma también en términos de la economía circular. Así que si se quiere, esto es una economía circular con actores heterogéneos en estrategias de codiseño de problemas y soluciones, para no simplificar la respuesta en términos de economía colaborativa. Creo que, espero haber sido claro. Perfecto, sí, muy claro. Bien, acá Pedro Fernández Iriarte pregunta, ¿por qué no se escuchan voces femeninas en este laboratorio? ¿Cuál es su mirada? Y Mecanopedia Popular la responde, a ver si es la misma respuesta que ustedes piensan, dice, en el equipo de la BIEC hay voces femeninas, no estarán en este vivo, pero sí las hay. ¿Qué sucede con la cuestión de género? No sé quién quiere responder. Sí. No, digamos, o sea, básicamente es una cuestión, digamos, pertinente y pensarla, digamos, o sea, lo cierto, digamos, es que por, digamos, las trayectorias que fuimos teniendo y cómo nos fuimos vinculando, digamos, justo los que estamos acá, los tres que estamos acá, somos tres varones, pero, digamos, tenemos integrantes mujeres que están trabajando en el marco del LABIEC y además la cuestión justamente en términos de pensar, digamos, o sea, la cuestión del espacio, digamos, en las dinámicas de innovación y en el trabajo, digamos, o sea, territorial, es justamente, digamos, o sea, muy, muy importante la cuestión de pensar, digamos, o sea, en criterios de equidad y en cuestiones, digamos, o sea, de cómo vincular esas agendas. Digamos, de nuevo, circunstancialmente estamos acá, los tres, digamos, o sea, pero tenemos en el caso de María Smukler, que es diseñadora industrial, que trabaja, digamos, o sea, con nosotros y con la cooperativa en forma, digamos, muy estrecha, que, bueno, digamos, o sea, hoy no está entre los tres que hablamos, pero, digamos, o sea, va a estar en otros momentos, en otros espacios donde la BIEC esté presente. De hecho, digamos, o sea, es lo que sucede. Así que, no sé, vos, Lucas, si querés comentar algo, o Marce, digamos. No, simplemente se dio que éramos nosotros tres, pero nada, efectivamente hay una enorme cantidad de otros géneros participando de la actividad de la BIEC, y no, ni siquiera lo planteamos como un problema, ya me parece que estamos en una situación en la cual todos trabajamos y respondemos a demandas. Está, como decía Seba, María, está Florencia, trabajando en territorio, Paula, Juárez, laburando en temas de agua y economía circular,
Ana, Nati y nosotros, que nos tocó estar acá hoy, nada más. Bien. Eso, no tengo mucho que agregar, eso. De paso comento de que María Schmuckler va a estar el mes que viene hablando específicamente de codiseño de tecnologías sustentables, así que van a tener la oportunidad de escuchar una representante mujer del LABIEC el próximo conversatorio. Bueno, sigo leyendo algunos comentarios. María Alejandra Pastor dice, en Mar del Plata evidentemente es necesario encarar los residuos con otra lógica distinta a la que nos trajo a este momento. Carola Rupel, integrante del PIB, también dice muy bueno. Mariana Solari dice, un gusto escucharlos, como siempre, a Sebastián, Marcelo, Lucas, Paula. Fernando Cacopardo pregunta, ¿cómo traccionan con dependencias políticas? ¿Pueden decirnos cómo se organizan sobre sus estrategias de gestión interinstitucional o sectorial? Gracias por las claras exposiciones. No sé quién le quiere responder a Fernando. ¿Querés que empiezo yo y después complementan ustedes? Qué difícil que es hacer esto vía Jitsi, ¿eh? Porque no tengo mis compañeros que me dan feedback. Bueno, ¿cómo hacemos con las dependencias políticas? Tenemos una estrategia que se llama empujar con la panza, que es básicamente ir e insistir sobre un proyecto o una reglamentación o un financiamiento con, obviamente, como decía Marcelo antes, ¿no? Respaldados por la legitimidad que da el sistema científico-tecnológico, y tenemos una estrategia que ya es de larga data, que es llevar cosas hechas. No solamente prometer que se puede hacer algo, sino mostrar que eso está hecho. Y la cosa, sea la teja hecha con material reciclado, el hilado, las perlas de polipropileno, la cosa tiene agencia, la cosa ayuda mucho a que el policy maker te dé espacio y te dé capacidad de decisión. Obviamente después hay afinidades, por supuesto, y además hay agendas políticas. Hay momentos y hay agencias gubernamentales que son más amenas o menos amenas a trabajar estos tipos de temas. Pero eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno trata del tema de las dependencias gubernamentales, con la práctica, después de más de 10 años de trabajar en la articulación de políticas públicas y intervención territorial, el que se empieza a convertir en la agencia gubernamental es la propia unidad de I+D. Es el actor articulador. Es el actor que sobrevive los cambios de gobierno, es el actor que sostiene las agendas gubernamentales, es el actor que gestiona recursos. Así que si bien en un primer momento la tensión o la intención es dialogar con unidades gubernamentales de lo que llamaríamos el Estado, con el tiempo y con el hacer, la unidad que se vuelve el organismo gubernamental es el laboratorio o es el instituto. Y eso nos pasa a nosotros y le pasa a muchas unidades más. Así que hay como un efecto Mateo, hay un efecto de acumulación por la propia trayectoria del trabajo. Creo que, no sé, eso es una respuesta rápida, pero podríamos hablar horas de esto, ¿no? Sí, y además vincularlo con una estrategia, digamos, o sea, en el cual el laboratorio se inscribe, que estaba reponiendo Lucas acerca del instituto, que es también la formación, digamos, o sea, y la incidencia, digamos, en la formación de los cuadros de funcionarios dentro, digamos, de los sistemas de gobierno. Entonces, nosotros en el instituto desarrollamos un diploma, una especialización en el diseño estratégico de sistemas tecnológicos sociales, que justamente, digamos, se vincula después con el trabajo que hacemos en el LABIEC, alimentando el sistema de formación que desarrollamos en el diploma. Entonces, la idea, digamos, o sea, es esos espacios son espacios muy productivos para entrar justamente en vinculación con, digamos, funcionarios que están en rangos, digamos, medios o en rangos altos de toma de decisiones y que después, digamos, justamente van a permitir construir funcionamiento a algunos de los proyectos que estamos trabajando a partir del laboratorio. Sí, y para completar, digamos,
cuando uno habla del Estado, digamos, el Estado hasta hace poquito estaba gobernado, digamos, por impresentables que no querían que solo era negocios, era hacer cosas que le servían a las empresas. Y nosotros lo que venimos a proponer es un cambio, es un cambio en el paradigma de la gestión de los residuos. Digamos, ustedes imagínense que hasta ahora se paga por enterrar. Ahí recién alguien hablaba de que por qué se llegó. Bueno, en Mar del Plata pasa lo mismo que pasa acá, ¿no? Tienen el SEANSE, que es un organismo que tiene esa visión de enterrar más y que se recupere menos. Así que creemos que ahora que íbamos a tener más posibilidades de cambiar algunas cosas con este nuevo gobierno, que hay algunos compañeros que podían entender, nos agarró la pandemia y creo que tiene que ver un poco con eso realmente. Nosotros tenemos que empujar en el cambio este del paradigma de cómo se gestionan los residuos, porque lo que sabemos es que no puede quedar en manos del mercado el cuidado del ambiente, así que no puede ser que solamente se recicle lo que tiene valor económico. Digamos, creemos que hay que esto tiene que ser una gestión integral e inteligente de los residuos, así que y en base a eso, cuando uno va a gestionar, hay en algunos lugares que pensamos que ahora vamos a tener mejores posibilidades porque hay otra mirada, ¿no? Bien, gracias por las respuestas. Leo dos preguntas más. Flor Garnier pregunta, respecto al rubro textil, prendas viejas, rotas, etcétera, que ya no pueden donarse, ¿son posibles de aprovechar en construcción? ¿Cómo pueden generar ese aprovechamiento? Y luego Jeremías Ispiazúa dice, a la vez que el concepto de economía circular toma fuerza, como planteaba Seba, también toma fuerza sobre todo en la academia el concepto de diálogo de saberes o co-construcción de saberes, muchas veces cargado de estereotipos respecto a quién tiene cuál saber. Y pregunta, ¿cómo se aborda desde el LABIEC un marco de diálogo o coproducción de saberes? Bueno, empiezo, digamos, o sea, por el final. Justamente, digamos, o sea, es muy atinada la pregunta en términos justamente de atribuir tipos de conocimiento, digamos, o sea, por las identidades de los actores, ¿no? O sea, los cartoneros tienen un saber y entonces los ingenieros tienen otro. Y nosotros justamente lo que trabajamos es en la creación, digamos, o sea, de espacios de digamos, de colaboración y de codiseño, donde justamente, digamos, o sea, esos repertorios de conocimiento fluyen, digamos, y se mezclan. Y se trabaja, digamos, pensando en que en realidad, digamos, la incomunicación, la falta de diálogo, el conflicto, digamos, incluso, hacen parte de esos procesos de codiseño. Entonces, una cuestión, digamos, o sea, central para nosotros es relocalizar el lugar donde justamente se va a trabajar en ese proceso de producción de codiseño, de codiseño de conocimientos y, por ejemplo, proponemos que el trabajo de articulación tenga centro en el galpón de la cooperativa. Es decir, esos aprendizajes de los que hablaba yo, digamos que no son aprendizajes tanto de un saber que tenemos los universitarios que entonces vamos a transferir, digamos, o sea, en forma lineal a nuestros interlocutores, digamos, o sea, en el campo, digamos, de las cooperativas, sino que justamente la idea es que ese proceso, digamos, o sea, conflictivo, digamos, sinuoso, con idas y vueltas, de construcción colaborativa de conocimiento, tenga espacio, digamos, o sea, en el lugar donde todos los días el proceso, digamos, de teorización y de construcción de conocimiento que ocurre en las cooperativas está, digamos, atravesado por todas las dinámicas cotidianas que hacen justamente y que jalonan el día a día de ese emprendimiento y de esa experiencia. Entonces, al mismo tiempo son procesos discontinuos, no son procesos continuos, son procesos que hay que estar todo el tiempo volviendo, digamos, o sea, sobre ellos y tienen una lógica más recursiva que una lógica lineal. Por eso, digamos, o sea, no trabajamos desde una perspectiva de cursos de capacitación, donde se transfiere, digamos, o sea, un contenido más o menos curricular, sino que justamente son espacios en donde
la reflexión y la construcción conjunta de problemas es el paso, digamos, el primer paso, digamos, en términos de cómo dinamizar ese trabajo. En relación al marco de diálogo de saberes, es muy rico, digamos, o sea, hay muchas referencias conceptuales que nosotros tomamos de varios de los autores que están trabajando con ese marco. La cuestión es que a veces tienen un sesgo bastante normativo acerca de cómo los espacios deberían ser participativos, deberían tener, digamos, o sea, pluralidad de repertorios epistémicos en juego, digamos, etcétera, pero hay muy poco acerca de cómo ocurren, digamos, o sea, y cuáles son justamente las trayectorias de esos espacios en acto, ¿no? O sea, de ese proceso en acto. Eso es justamente lo que nosotros trabajamos en el LABIEC en el sentido de producir conocimiento a partir de ese registro, digamos, o sea, empírico de lo que nos sucede en los procesos, digamos, concretos y particulares. Respecto al textil, no sé si quieren justamente comentar algo de lo que estamos últimamente trabajando, Marce o Lucas. Sí, no, discúlpame, no, yo lo que quería era darle una vueltita de rosca más a esto del laboratorio, ¿no? Nosotros aprendimos a deconstruir eh, esa visión de laboratorio como algo impoluto, como algo que, no sé, que era pensado solamente para un científico. Eso era lo que nosotros creíamos. Antes, un día cuando me dijeron, pero este es tu laboratorio, digo, no, nosotros acá no tenemos piso de tierra, en ese momento teníamos piso de tierra. Y dice, bueno, pero acá es donde vos haces las pruebas, donde vos... Y ahí fuimos entendiendo que el laboratorio no era el edificio, sino lo que nosotros hacíamos. Y creo que esto es lo rico de este trabajo colaborativo que estamos haciendo, digamos, que el laboratorio no está emplazado, digamos, no sé, yo cuando le digo a algunos empresarios, cuando voy a venderle nuestro servicio de tratamiento de residuos, digo, nosotros tenemos un laboratorio de economía circular con la Universidad de Quilmes. Y dice, ¿y dónde está? Digo, en la cooperativa. ¿Cómo en la cooperativa? Pero el laboratorio no tiene que estar en la universidad. No, no sé dónde tiene que estar, digo, está acá y acá hacemos las pruebas, digamos, y acá hacemos los desarrollos. Y entonces estamos tratando de deconstruir todo ese mensaje de bueno, un laboratorio tiene que estar en una universidad, que tiene que estar en un lugar eh, y que no podría estar en las cooperativas, que podría estar en una empresa. Una empresa sí podría tener, pero una cooperativa, ¿cómo una cooperativa va a tener un laboratorio? Entonces me parece que eso es uno de los aprendizajes que vamos teniendo y que vamos pudiendo hacer fuerte, digo, ¿no? Yo ahora digo, el laboratorio y con orgullo en la cooperativa y llevo y les muestro y bueno, eso es lo que ahí es donde nosotros hacemos nuestras pruebas, donde nosotros hacemos nuestros desarrollos y bueno, la idea es más, hoy estamos eh, casualmente trabajando en un proyecto sobre tratamiento de residuos textiles post consumo y post industria y bueno, hay algunas pruebas que ya empezamos a hacer en el laboratorio en el LABIE que tiene sede en la cooperativa, así que, pero bueno, es un potencial muy grande lo que tienen los residuos textiles porque mayormente empresas que hacen ropa donan el residuo postindustrial y hay gente que dona la ropa, es más, muchas veces donan la ropa que ni siquiera se la pondrían al perro, digamos, ¿viste? Desgraciadamente, digamos, y pasa eso, digamos, nos pasa a nosotros con los compañeros en los comedores, en los merenderos, que viene alguien y baja de un auto muy lujoso y le deja una bolsa de ropa que no sirve para nada, digamos. Entonces estamos viendo cómo eso lo podemos poner en valor para poder hacer un producto, y no una artesanía, digamos, para hacer un producto que tenga, que pueda ser industrializado y a gran escala. Así que bueno, Lucas por ahí habla un poquito más de eso.
No quiero agregar mucho más. Quiero recuperar esto último que dijo Marcelo, que es, el laboratorio tiene por objetivo construir soluciones a escala. No agarrar una cubierta de camión y hacer 3 carteras y venderla en la feria. Eso sabemos por experiencia propia y ajena que no funciona. No genera excedentes para los productores, no se sostiene en el tiempo, implica un enorme esfuerzo institucional por parte de las instituciones que soportan los espacios de emprendimientos y no son económicamente viables. Y además, hice todo un lío para recuperar un neumático. Entonces, uno de los objetivos de la BIEC es producir soluciones a escala. No es el neumático, son todos los neumáticos. No es una pilcha, son las cientos de toneladas mensuales que se entierran, que generan un efecto negativo en términos de ambiente y relleno de basura. Entonces, porque hay que cambiar también la dimensión del problema. ¿Sí? La dimensión del problema todavía en América Latina y particularmente en Argentina está muy asociada a la pequeña cosa, a reciclo o reutilizo algo. Y lo que nosotros estamos pensando no es en reutilizar, sino que es en transformar. Es utilizar un material que está desechado y transformarlo, o sea, modificar su composición en términos de otra cosa. Que es otro juego, es otro tipo de propuesta tecnocognitiva. ¿Sí? Y por eso, como es otro tipo de complejidad tecnocognitiva, necesitamos otras estrategias de construcción de conocimiento, ¿sí? Que involucran diferentes praxis y diferentes formas de entender los problemas. Eso solamente. Bien, gracias. Sigo leyendo algunas preguntas más. Adriana Bazán pregunta si hay alguna experiencia en Argentina de municipios que favorezcan con compras o contrataciones a cooperativas de recicladores. Y Isaac Melián pregunta, economía circular con economía popular y una unión de trabajadores con tanta representatividad como la UTEP, ¿cómo dialogan? Bueno, ahí, digamos, o sea, un poco en vinculación, a ver, en relación a los municipios, digamos, o sea, hay experiencias de municipios que están apoyando a las cooperativas. Lamentablemente no son muchas las que justamente reconocen la prestación de servicios como parte, digamos, o sea, de una contribución paga, ¿no? Digamos, o sea, económica, en la misma forma que se contratan a las empresas que hacen la recolección tradicional. Entonces hay apoyos, digamos, o sea, no sé, por ejemplo, alquilando galpones en algunos casos o proveyendo, digamos, o sea, de algunas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y el equipamiento de trabajo o el combustible, digamos, etcétera, pero no, digamos, o sea, la cuestión de un pago en concepto de servicio. Lo más parecido a eso está sucediendo, digamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay un proceso de licitación en el cual intervinieron las cooperativas. Las cooperativas, digamos, o sea, están consideradas como parte, digamos, o sea, del esquema municipal y tienen, digamos, o sea, un complemento salarial que permite justamente complementar el ingreso que generan por la venta del material. Pero todavía estamos lejos de pensar en un sistema como el que estábamos hablando de justamente reconocimiento del servicio socioambiental que prestan en forma, digamos, integral. Todavía, digamos, o sea, las cooperativas tienen que justamente vender los materiales para poder generar los medios de sobrevivencia. Y después, digamos, en relación a las cuestiones de cómo la economía circular y la propuesta de economía circular, digamos, está siendo apropiada, digamos, o sea, por las distintas organizaciones y movimientos sociales, etcétera, eso tiene, digamos, o sea, una historia bastante variable. Todavía, digamos, o sea, no hay, y eso es algo, digamos, que nosotros nos propusimos hacer en la BIEC, es justamente informar la perspectiva de las cooperativas respecto de la propuesta de economía circular, porque hasta ahora, digamos, o sea, la mayor parte, digamos, de las producciones, digamos, en términos conceptuales de la economía circular provienen exclusivamente del campo académico y son apropiadas, digamos, o sea, por el campo de la gestión política, digamos, o sea, pero todavía, digamos, o sea, falta un trabajo de reflexión y un trabajo de producción conceptual acerca de esta propuesta por parte de las organizaciones y es algo que desde la BIEC nos interesa, digamos, dinamizar y nos interesa contribuir, generar, digamos, o sea, las condiciones para que esa perspectiva justamente pueda tener. Por eso, digamos, o sea, también
nos parece que esta no es una discusión entre la economía circular del hemisferio norte y la economía circular del sur, sino que justamente hay un proceso de convergencia de la forma de construcción de demanda y de las perspectivas que pueden elaborar los sectores subalternos que están vinculados, digamos, con estos primeros eslabones de la cadena del reciclaje en un hemisferio y en el otro. Entonces, hay correspondencia con lo que sucede con las poblaciones que están viviendo de la recuperación de residuos en Canadá, digamos, en Francia, en España, digamos, en Italia, en Eslovenia, en China, en India, en Kenia. Y eso es justamente, digamos, o sea, una perspectiva que a nosotros nos parece importante tener y considerar cuando se está pensando en construir esta perspectiva. Sí, con respecto a... Nosotros creemos que hay una economía y que es una economía lineal. Hoy hay una economía lineal, le guste a quien le guste. Hoy se extrae, se produce, se consume y se tira. Nosotros pretendemos que haya una economía que en vez de que se extraiga, o sea, que se extraiga menos, que se consuma, que se produzca y que se procese y vuelva a la cadena para que haya menos extracción. Lo de la economía popular a veces, no sé, se lo lee como una economía de... Nosotros lo leemos como la economía del pueblo, digamos, ¿no? Pero a veces se lo lee como una economía de baja escala, que nosotros por eso digo que las cooperativas tendríamos que estar viendo cómo hacemos artesanía o cómo hacemos el carrito más pintoresco, y nosotros creemos que tenemos que cambiar por eso creemos en cambiar la economía, digamos, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una gestión distinta de los residuos. Por eso hablamos del cambio de paradigma de cómo se hace esto, ¿no? O sea, hoy venimos con una gestión de los residuos impuesta por los militares en la década del 70, donde se crearon circuitos para enterrar la basura. Hoy hay que pensar que eso no tiene más sentido. Nadie quiere tener un relleno sanitario ni un basurero cerca de su casa. No hay más lugar donde enterrar. Entonces, tenemos que cambiar indudablemente el paradigma y tenemos que dejarle de extraer tanto a la tierra y volver a usar todo lo que necesitamos usar. Las organizaciones sociales nos vamos apropiando de algunas palabras y nosotros ya lo que pretendemos es ser parte de la gestión inteligente de los residuos. Queremos hacer una recolección, pero no como nos proponían muchas veces hacerla con carrito. No queremos hacerla más con carrito, queremos hacerla con camiones, queremos hacerla que nos paguen, queremos que nos paguen lo mismo, porque también hay que tener en cuenta que datos nomás. Son 5% como todo el país, y en toda Latinoamérica pasa lo mismo, está organizado. Entonces, y en algunos lugares les pagan dinero con incentivos o complementos, y nosotros queremos que nos paguen como le pagan a la empresa recolectora, ¿sí? Que le pagan, hacen una licitación y le pagan por área limpia, le ponen distintos nombres, pero le pagan por cada kilo que recolectan y trasladan. Y después pagan para enterrar. Entonces nosotros queremos que nos paguen para trasladarlo y nos paguen la transformación. Y después, el producido de lo que nosotros transformamos es otro cantar. Por eso nosotros tratamos de industrializar más, porque creemos que eso ayuda a toda la gestión de la economía de nuestro pueblo, que tiene que ser circular indudablemente para que podamos tener un planeta más justo, ¿no? Bien, gracias, Marcelo. Yo aprovecho la pregunta de Isaac para pedirte que desarrolles un poco más tu participación y cuál es digamos, el estado de organización que tiene la Unión de Trabajadores del Reciclado Argentino, del cual vos sos un referente, y cómo piensan de que
esta forma de organización que están generando puede ayudar en el contexto actual a que los recicladores de base, dentro de las políticas estatales, no sean vistos como un problema social, sino como actores productivos, retomando las palabras que mencionaba Sebastián. En ese sentido, quería pedirte si podías desarrollar un poco esta herramienta de organización de los recicladores y cómo ver el contexto actual para poder pensar desde las políticas estatales el rol de los recicladores en el ámbito productivo y no meramente en las políticas de desarrollo social como hasta el momento generalmente se ha trabajado. Bueno, te cuento, digamos, nosotros somos varias cooperativas que venimos trabajando desde hace 20 años y por esta cuestión de la pandemia nos encontró a todos con mucha menos generación de residuos y nos permitió ponernos a pensar de que teníamos que tener una estrategia en común, los que teníamos una mirada también en común. Nosotros por eso formamos UTRA, la Unión de Trabajadores Recicladores Argentinos. Este grupo tiene como visión primordial que el trabajo de recolección diferenciada y de tratamiento de los residuos tiene que ser considerado un servicio público y los que hacemos este trabajo tenemos que ser considerados servidores públicos. Eso es central, digamos. Nosotros tenemos la visión que en la sociedad hoy es tan importante un médico como un cartonero. Nos hemos empoderado tanto que creemos que si hoy no hay un médico en la sociedad estamos en un problema y si no estamos los cartoneros también estamos en un problema, porque hoy todo lo que se recicla y lo que no se entierra es gracias al trabajo que hacemos nosotros. Por otro lado, tenemos la visión de que tenemos que industrializar el material que recolectamos. Nosotros queremos que haya plantas de separación, pero también plantas de transformación de los residuos, paralelamente. Y que los compañeros, en vez de trabajar empujando un carro, estén trabajando, dándole valor agregado, digamos, a los materiales que hoy se recolectan. Y dándole mucho valor a ese 50% de residuos que hoy no tiene mercado. Entonces, para eso le estamos pidiendo al Estado que nos apoye con parte de la investigación, pero también parte en puesta en valor con maquinaria, digamos, nosotros le estamos haciendo propuestas al INAES, al Ministerio de Industria, al de Desarrollo no le pedimos que asista a nuestros compañeros en la coyuntura, pero creemos que el Ministerio de Desarrollo tiene que estar para eso, para la coyuntura, pero para la cuestión de nuestro trabajo tiene que estar el Ministerio de Industria, el de Ciencia y Técnica, tiene que estar el de Obras Públicas, porque nosotros, no sé, nosotros queremos fabricar en nuestra cooperativa, el paso próximo que queremos fabricar es caño tritubo para hacer, para transportar internet. No queremos hacer aritos con los materiales, con el alambrecito, porque eso no nos va a cambiar ninguna posición dentro del mercado, digamos. Nosotros queremos que el plástico, en vez de que nosotros se lo vendamos a alguien para que lo industrialice, tenemos que industrializarlo. Esta mirada es la que tiene UTRA. UTRA plantea que los recicladores, los cartoneros, cirujas, tenemos varios nombres que a mí me gusta más cartonero porque es el que usaron siempre para estigmatizarnos. O sea,
Entonces nosotros hoy ese nombre lo llevamos a la victoria y creo que, por eso cuando siempre me dicen, yo soy de profesión cartonero, y entonces la visión que tiene este conjunto de compañeros que formamos UTRA, tiene esta visión de que la economía, nosotros tenemos que intervenir en la economía real y que no queremos hacer veredas, queremos hacer autopistas. No queremos hacer empujar un carrito, queremos hacer caños para construir desagües para la fibra óptica, queremos hacer insumos para el agro, queremos hacer insumos para todas las industrias, porque los materiales con los que trabajamos nosotros son transversales a casi todas las actividades. Así que, es más, el otro día ahí tenemos un compañero que trabaja con nosotros en la cooperativa, en la parte técnica, que le decía que en algún momento teníamos que pensar en hacer algún respirador con materiales que sacamos de... Así que tenemos esa visión, la visión de ver cómo desde la basura, desde lo que algunos pensaron que era un desecho, nosotros lo transformamos, porque ya de hecho se transforma. Hoy las bolsas que uno compra de residuos fueron bolsas que se sacaron de la basura o de la industria para poder hacer esto. O sea, tenemos esta visión de que los compañeros tenemos que industrializar todos nuestros materiales para poder, bueno, tener una empresa de capital social que después pueda distribuir distinto y hasta ahora lo único que podemos distribuir es poco, y si industrializamos vamos a poder tener un mejor ingreso todos. Así que esa es la visión que tiene UTRA. Bien, gracias Marcelo. Leo dos preguntas más. Lucas Zanovelo, en la dirección de lo que comentaba Lucas Becerra, dice, ¿ha habido interacción con diseñadores industriales, biotecnólogos, ingenieros en materiales? ¿Qué reflexiones se desprenden de estas interacciones o falta de ellas? Sí, ha habido y hay. De hecho, el equipo que tenemos de trabajo es bastante interdisciplinario en ese sentido. Nosotros no trabajamos mucho con la noción de interacción, genera cierta dicotomía. Entonces, en realidad lo que tratamos de armar son equipos de trabajo multidisciplinarios en aras de construir lo que nosotros llamaríamos sujetos híbridos, es decir, sujetos portadores de conocimientos heterogéneos. Y esto se hace básicamente en la interacción con otros, pero básicamente trabajando, o sea, experimentando, compartiendo problemas. Así que sí, efectivamente tenemos una variedad importante de disciplinas ingenieriles, académicas y no académicas, jugando en los trabajos que hacemos. No sé si Seba o Marce quieren ampliar sobre esto porque tienen más viaje. No, solamente agregar que, digamos, o sea, la metodología de trabajo, digamos, que generalmente implementamos son estos talleres donde justamente lo que ponemos en acto, digamos, es la situación de encuentro entre estos saberes diferenciados. Entonces, a partir de esa dinámica, lo que trabajamos es en un registro en el cual toda, digamos, o sea, la dinámica de interacciones se va mapeando y se va, digamos, o sea, incorporando al propio proceso de construcción colaborativa de conocimiento. En función de eso, hay veces que tenemos que ir a buscar justamente, digamos, o sea, algún tipo de experticia, digamos, particular, que primero hay que hacer un trabajo para que se quiera integrar en el tipo de dinámica que nosotros le estamos proponiendo, que eso a veces es lo que más cuesta conseguir. Eso nada más. Sí, además, perdón, que solamente para completar voy un paso hacia atrás. En realidad no es ni siquiera un problema de disciplinar cognitivo, es un tema de si podemos integrar en el equipo de trabajo perfiles que tengan un sesgo de resolución de problemas.
Es decir, que puedan poner conocimientos en acto, en resolución de cosas. Porque esa es otra historia. No es solamente el ingeniero que sabe electromecánica, sino que es el ingeniero que puede hacer un motor eléctrico, que es otra historia. ¿Sí? Y de hecho, los perfiles, lo que la academia normalmente llama los perfiles técnicos, ¿sí? Que no son los perfiles universitarios, sino que son los perfiles de los industriales que se reciben del industrial, que tienen un vínculo con la materialidad distinto, son muy útiles para este tipo de trabajo. Porque el tema no es construir un paper sobre cómo se hace economía circular del textil. El tema es poder agarrar una remera, un pantalón y un suéter viejo, todo roto, y hacerlo una fibra y un hilo para hacer una nueva prenda. El régimen de problemas que uno tiene que resolver es distinto. Por eso, la integración, esto de poder armar problemas, ¿qué problemas quiero resolver? No son los mismos los problemas académicos que los problemas concretos empíricos de producir innovación y cambio tecnológico. Son distintos. El régimen ontológico del problema es distinto. Entonces, las capacidades tecnocognitivas son distintas. ¿Sí? No es tanto un tema, insisto, de integrar un biotecnólogo o un diseñador industrial, es integrar un tipo o un perfil de sujeto que pueda resolver problemas, o sea, entender un problema, compartirlo con nosotros y empezar a construir soluciones. Bien, gracias. Bueno, hay muchos comentarios diciendo cosas buenas en relación al conversatorio. Pedro Fernández Iriarte dice, la cosa tiene agencia. Buenísimo. Eso creo que fue la frase de Lucas. Mariana González Insúa dice, gracias por el conversatorio, muy interesante y motivador, siempre escucharlos. María Alejandra Pastor, el mercado y la globalización es chamullo. Jerez Istiazúa, gracias, clarísimo. Gerardo Chekmarev, qué bueno el concepto de laboratorio que utilizan, muy buen conversatorio. Mecanopenia Popular dice, citando a los expositores, no una artesanía, sino un producto a gran escala, una genialidad de definición. Cooperativa R3 pregunta, para todo eso, ¿han planteado normativa para la aplicación de estas estrategias? Marce, no sé si querés... Marce, ¿querés poner vos? No entendí bien la pregunta. La pregunta es si han planteado, digamos, algún cambio de normativa que ayude a poder desarrollar estas estrategias de economía circular. Sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires intervenimos bastante en lo que son las resoluciones que establece OPDS en cuanto a cómo tiene que ser la gestión de los grandes generadores de residuos. Pero en estos momentos también estamos trabajando con algunos diputados como UTRA, ¿no? Para plantear una ley de responsabilidad extendida del productor que tenga que regule, digamos, todos los materiales que se ponen a la venta y que se producen, que tenga la visión de cómo se va a tratar eso cuando sea un residuo, ¿no? O sea, estamos trabajando en esto. Lo que pasa es que recién ahora estamos pudiendo meter algunos conceptos porque hasta ahora se venía comprando todo lo que pasaba en Europa. Copiamos la ley de Italia, la ley de Francia, la ley y la verdad que allá lo que no tienen es cartoneros, entonces no se puede hacer, digamos, una ley. Allá queman la basura y algunos lados, no sé, nosotros estuvimos en Italia en un incinerador y
y bueno, ahí queman toda la basura y hacen energía, pero no tienen cartonero, digamos. Acá los cartoneros tenemos un trabajo y un recorrido y un derecho adquirido, digamos, así que no vamos a permitir todo eso. Entonces, desde nuestro sector estamos impulsando que se cuide el ambiente, pero que se cuide teniendo en cuenta, digamos, que tiene que haber un cambio en la gestión de los residuos. Esto es fundamental. Y cuando nosotros planteamos ser considerados servidores públicos, es porque este servicio tiene que ser esencial, este servicio no puede estar sujeto a nada, o sea, los residuos se tienen que gestionar de lunes a lunes y no hay tutía, digamos. Así que, y eso es un servicio público y lo que lo hacemos somos servidores públicos y esa es la pelea y la normativa en la que queremos poder influir, ¿no? Bien. Bueno, las dos últimas preguntas también de Cooperativa R3, para no abusarnos de nuestros invitados que tan generosamente hasta esta hora se han quedado. Dos consultas. Por un lado, dicen, una fracción que es imprescindible tratar y aprovechar es lo orgánico, y aquí no se ha dicho nada al respecto. ¿Alguna opinión? Una separación de residuos sin aprovechar lo orgánico es ineficiente. Y luego, finalmente, preguntan, ¿cómo saben o eligen los problemas sobre los que intentan incidir? Bueno, dos preguntas tremendas, ¿eh? Tiraron las últimas dos preguntas son... con respecto a lo que dice ahí, lo que preguntan sobre los residuos orgánicos, tiene toda la razón. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de que siempre comemos la vaca de abife. Tenemos que ir pensando, o sea, hoy todavía no pudimos resolver el tema de la fracción seca, por decirlo de alguna manera, porque orgánico, si nos ponemos muy, muy técnico, orgánico, digamos, el papel y todo eso orgánico, así que nosotros por eso hablamos de húmedo y seco. Pero lo que pasa que dentro de lo húmedo, que se lo llama comúnmente orgánico, digamos, están muchos patológicos, ¿no? Pañales, digamos, hay todo un planteo que hay que hacer, que creo que hay que hacerlo. Creo que dentro del cambio de paradigma en la gestión de los residuos hay que hacer esa separación también. Creemos que es importantísimo. Y sí, nosotros tenemos la visión de que en algún momento tenemos que empezar a pensar en esa fracción que es la más, en cuanto a kilos, es la más grande, ¿no? Hoy de lo reciclable es un 30% más o menos de la basura, y tenemos más o menos más del 60% de orgánico o húmedo. Así que creemos que es muy importante pensar en eso y seguramente desde el laboratorio va a haber algún departamento, algún camino que siga ese residuo que bueno, si no se piensa en eso, no tiene mucho sentido el otro tampoco, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice ahí la cooperativa, lo que pregunta y lo que afirma. Solamente para complementar del lado de la segunda pregunta, de los problemas. Nosotros trabajamos con una forma de planificar que se llama planificación estratégica situacional. Y uno de los primeros momentos de la planificación estratégica situacional es definir el problema. El problema no está dado, el problema hay que construirlo. Y el problema se construye en función de las múltiples formas de entender los problemas, de los múltiples grupos sociales relevantes involucrados en la construcción de ese problema. Así que una respuesta simple o no tan simple sobre cómo se eligen problemas es, los problemas no los elegimos, los problemas los construimos con otros.
¿sí? Y le imponemos nuestro parecer a ese problema. Insisto, por ejemplo, tratar residuos a baja escala no es un problema para nosotros. Nosotros queremos tratar residuos, o sea, cuando trabajamos una línea de productos que todavía no tiene mercado, por ejemplo, los films que cubren los envoltorios de los paquetes de galletita, que van al relleno sanitario, que no se recupera, ¿sí? Bueno, si trabajamos sobre ese nivel, ¿qué problema vamos a atender? ¿Cuál es el problema a solucionar? Ese problema hay que construirlo. Hay que construirlo en términos de cómo se recupera ese material, en qué proceso productivo se lo ensambla, con qué maquinaria se va a procesar, en dónde va a terminar, los efectos de los residuos, los residuos que genera el procesamiento de esos residuos. Hay un elabonamiento de problemas que buscamos construir en la fase 1, en el momento 1 de la planificación. Y después tenemos planes para tantos niveles de construcción de nuestros problemas colectivos como definamos. Por ahora tenemos la suerte de que no tenemos tantos problemas. Tenemos muchos y tenemos bastante más de lo que podemos tramitar, pero todavía no estamos tan desbordados. Pero quiero insistir con esto, es un buen ejercicio de planificación empieza con una buena definición del problema. Y aprender a definir un problema tecnocognitivo que termina en una solución artefactual o en una solución procesual o una solución organizacional, es un aprendizaje en la práctica que en buena parte también es tácito. Hay un montón de cosas que aprendimos que no las podemos escribir, que las podemos transmitir trabajando con otros, pero no las podemos bajar en un paper, no las podemos bajar en un artículo. Que nos pasa a nosotros como le pasa a cualquier rama industrial. Hay una enorme cantidad de conocimiento tácito que viaja en los procesos industriales. Bueno, esto es igual. Es construir un problema es parte inicial del proceso de planificación. Los conocimientos que uno involucra en esa construcción del problema son formales y son tácitos. Y son multiactorales, y son multidisciplinares, y son multicapacidades. Creo que por ahí va la respuesta. Bien. Bueno, sí, solo agregar que también después hay un proceso de... No, perdón, Seba, sí, seguí. No, es muy cortito, digamos, o sea que solamente, digamos, hay un proceso de jerarquización, identificación justamente de cuáles son los problemas críticos y transversales, que por lo que planteaba, digamos, antes, estamos pensando la cuestión de los residuos como, digamos, una cuestión en un problema más amplio que tiene que ver con el hábitat y con la construcción de hábitat popular. Entonces, por eso, digamos, es cómo se pueden vincular estas dinámicas que generalmente se tratan de gestionar en forma atomizada o en forma separada. Bien. Bueno, hay muchos otros comentarios más, agradeciéndoles y diciéndoles que es súper interesante el conversatorio, la experiencia que nos están contando. Ya estamos bastante pasados de tiempo y no queremos abusar de su amabilidad al haber aceptado esta invitación y compartir con nosotros y nosotras la experiencia del Laboratorio de Innovación Abierta de Economía Circular. Por último, para cerrar, quería darle lugar al vicerrector, Daniel Antenucci, para decir unas palabras y ya nos estaríamos despidiendo hasta el mes próximo, donde va a estar María Schmuckler, participante mujer del laboratorio, también investigadora y docente de la Universidad de la República en Uruguay. Ella proviene de una formación en diseño industrial, así que también un poco va a complementar algunas de las dudas y preguntas que salieron, ¿no? Sobre la cuestión de género, sobre el rol de aquellos que vienen de formaciones de diseño. Vamos a tener oportunidad de profundizar el trabajo que se viene realizando desde el laboratorio, desde otras miradas. Daniel, si querés decir algunas palabras para despedirnos. Simplemente que, bueno, felicitar por el espacio. Se va construyendo el programa y la formación y la visualización de horizontes y perspectiva a través del tiempo con este ciclo de charlas. Muy interesantes las preguntas y cómo estuvo involucrada las personas que estuvieron viendo este conversatorio y las respuestas no solamente innovativa, sino cómo está inmerso socialmente y cómo está pensado el sistema en general. Y yo agregaría
la interpelación a la cuestión de género también desde la organización de nuestras organizaciones y no solamente de los actores invitados, en el sentido de que la estructuración de las presentaciones también desde las instituciones muchas veces tenemos falencias y ponemos a los propios actores de las presentaciones en situaciones complicadas, digamos, en ese sentido. Pero, digamos, la responsabilidad es compartida, no solamente de las personas que presentan ponencias. En este escenario donde estamos construyendo todas y todos y aprendemos todos los días, digamos, a deconstruir estructuras mentales y sociales, ¿no? Que nos enjaulan. Así que bueno, simplemente eso y estar preparados para la próxima charla, que esperemos sea tan prolífica y tan rica como estas intervenciones que hemos tenido. Bien, le agradecemos a todos y a todas por su participación, a los que estuvieron escuchando 2 horas, sí, casi 2 horas, participando activamente de distintas disciplinas, y gente que también desde Mar del Plata viene trabajando en estas líneas hace tiempo, como Fernando Cacopardo y gente de su equipo también, así que esto ha generado un diálogo muy interesante. Nos vamos con más preguntas, que creo que también eso es lo interesante de estos espacios, que nos hagan pensar y reelaborar y seguir preguntándonos y ir recategorizando, repreguntando y redefiniendo los problemas y las soluciones. Les agradezco en particular a Lucas, a Sebastián y a Marcelo por aceptar esta invitación, por compartir la experiencia de ustedes, y muchas gracias al vicerrector Daniel Antenucci por estar presente en estos momentos que para la gestión sabemos que son complicados participar de tantas actividades y tanta demanda que tiene la universidad a nivel de territorio. Los esperamos a todos y a todas el próximo mes. Es el tercer miércoles de cada mes, y estaremos, como dije recién, con la diseñadora industrial María Schmuckler, hablando de codiseño de tecnologías sustentables. Muchas gracias a todos y a todas, y los esperamos pronto. Va a quedar grabado este conversatorio para aquellos que no pudieron participar en vivo, así que si saben de alguien que se lo perdió, pueden suscribirse al canal de la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, y ahí encuentran todos los conversatorios de innovación tecnológica popular y también los que estamos realizando los primeros miércoles de cada mes sobre ciencia, tecnología y género. Muchas gracias a todos y a todas.